Shabbat Shalom. Le damos toda la Abba a Kadosh que nos permite estar en este momento cuando estamos en la parashá Pinchas. Pinchas, que es una parashá que está comprendida en Bamidbar, en números conocido también, Bamidbar 25:10 al 29:40. Esta porción, números, para los que no saben qué es Bamidbar, números 25:10 hasta el 29:40. Y vamos a dar una bendición para comenzar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim ben atalanu torato, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, donador de la Torah, por los méritos del Melech HaMashiach Yeshua. Amén. Entonces, nuestra porción de Pinchas comienza con lo siguiente. En Números, volvemos, capítulo 25, verso 10. Vaidaber Adonai el Moshe lemor. Pinchas ben Eleazar ben Aaron HaKohen Eshid ed Hamatim me'al bnei Israel vekano et ki ati betochan velo hil liti et bnei Israel vekin ati. Y hemos dicho, habló Hashem a Moshe diciendo: Pinchas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón Cohen, el Cohen, hizo volver mira sobre los hijos de Israel al celar mi venganza en su seno, y no consumí a los hijos de Israel en mi celo. Entonces así comienza nuestra porción, ¿sí? El fracaso de Bil'am en maldecir al pueblo de Israel. Las maldiciones, recuerden que se convirtieron en ¿qué? En bendición. Conduce a Balad y los nobles de Midian a poner en acción otro plan. Como no les salió el plan de este primero de maldecir, bueno, vamos a ver otro plan. Que para lograr tener éxito, hacer pecar a los Yudim. Las mujeres moabitas seducen a los hombres judíos, los embriagan, les hacen adorar a su ídolo, el peor. ¿Sabe cuál es? El Baal peor, ese es su ídolo. Y que cometen actos, van a cometer actos inmorales. Cosbi, hija de Balaj, es llamada por Simri, príncipe de la tribu de Shimón, ¿sí? Entonces ella es llevada por Simri, príncipe de la tribu de Shimón, a su tienda en abierto desafío a Moshe, en la cara de Moshe, a las leyes imperantes. Eso fue un descaro total. Le pasó en la cara a Moshe. ¿Qué me va a decir Moshe? Bueno, y Pinchas, hijo de Eleazar, el nieto de Aarón, mata a ambos en el nombre de Elohim, salvando hacia el resto del pueblo del castigo de Elohim. La Magefá se había desatado por los pecados cometidos y mató a 24,000 israelíes. 24,000. Imagínense. Todos de la tribu de ¿qué? Justamente todos de la tribu de Shimón. Este acontecimiento de Shittim es considerado el mayor de mayor gravedad que el becerro de oro, imagínense. Es de mayor gravedad que el becerro de oro. Vemos allí entonces que cuando mueren en el becerro, 3,000. Aquí murieron 24,000. Acá, y entonces en el becerro de oro, 3,000 personas, ya que al nuevo pecado de idolatría se le suma algo más. Es que solamente la idolatría, ¿no? Se le suma algo más. Sí, que es castigado con gran severidad. ¿Qué cosa es? La inmoralidad mezclada con idolatría. Ya estaba pasando, bueno, no estaban comiendo kosher, están con idolatría, están en inmoralidad, y solo mezclaron muchos pecados en uno solo, mezclaron todos allí.
Y eso fue lo que trajo, sobre todo la inmoralidad. A lo largo de la historia, cada tribu produjo grandes líderes, con excepción de la tribu de Shimón, de la cual provenía Zimri. Nuestros sabios explican que si Finjas hubiese preguntado al tribunal si se debía tomar medidas contra los pecadores, éste hubiese respondido de forma negativa. La acción cometida por Finjas con sus sentimientos de celo a Elohim está calificada en la ley judía como es ley, pero no se instruye. Es ley, pero no se instruye. El tribunal no puede ordenar el castigo, pero la persona, como en el caso de Pinjas, que estaba presente en el acto vergonzoso, está obligado a reclamar y obrar contra la profanación del nombre de Elohim, que fue lo peor que hicieron dentro de la tienda, profanar el nombre de Hashem, Ilul Hashem, que usted sabe lo que pasa con Ilul Hashem. Ilul Hashem, cuando se llega a Ilul Hashem, es un pecado de muerte muy terrible, porque dice que Akadosh Baruj Hu no tendrá compasión. Ya cuando profanan el nombre, por eso se le dice, cuidado con el nombre de 4 letras. Cuidado, más respeto, tenemos que tener más respeto. Entonces, se desata grandes cosas terribles. Profanación del nombre. Pinjas es premiado por Akadosh Baruj Hu con un pacto de Shalom para sus descendientes. Se le premia con la quejuna eterna por cuanto mostró amor por su Elohim y logró expiación para los hijos de Israel. Durante la época del primer templo, 18 Kohanim Gedolim fueron descendientes de Pinjas. Durante el segundo templo, 80. A pesar de que Moshe había intervenido numerosas veces para aplacar la ira de Elohim contra su pueblo, no fue premiado como Pinjas, no. La actuación de ambos era diferente. Moshe lograba el perdón por medio de la plegaria que era escuchada por Akadosh Baruj Hu, pero Pinjas lo hacía por medio de la acción, llevando a la persona al arrepentimiento. Esa era la forma de Pinjas. Él lo hacía a través de la acción y Moshe lo hacía ¿cómo? Con la plegaria. Cada uno tiene su trabajo. La negación de Moshe era la naturaleza espiritual. En cambio, Pinjas era física, arriesgaba su vida. Cuando el servicio de la persona es resultado de la luz de Hashem, que impregna el mundo físico, como es el mundo de Moshe, no hay garantía para la durabilidad de su efecto. El nivel físico no se purifica ni se eleva y regresa a su estado anterior, una vez que la iluminación espiritual cesa. Cuando la iluminación espiritual deriva del servicio del hombre, como el caso de Pinjas, quien con su acción eleva y purifica el mundo físico, llevando a las demás personas a retornar a su esencia. Entonces el efecto es duradero y el perdón es permanente. Hashem instruye ¿a quién? Hashem instruye a Moshe para que se enfrente en guerra contra Midian por la tentativa de estos de corromper a los israelitas moralmente y de intentar destruirlos espiritualmente, lo que es aún más grave que la destrucción física como la pretendía Egipto. En la actualidad tendríamos que reflexionar sobre las precauciones que tomamos para la protección física y espiritual de nosotros y de nuestros hijos. Se han hecho numerosas racionalizaciones para justificar la exposición de los niños a la gran cantidad de material sobre violencia en los medios como algo normal del mundo que los rodea. ¿Por qué? Tienen que acostumbrarse
porque no se les puede tener en una cúpula de cristal. Tiene que entrenar, muchachos, a los niños de la comunidad, de qué se van a enfrentar allá afuera, porque no va a salir nunca a la escuela, no va a salir a esto, no va a salir a aquello. Sí, tiene que salir, en algún momento va a salir. Y tiene que, mira, hijo, por ejemplo, mi papá me decía, mira, hay personas que te van a ofrecer esto, te van a dar tal sustancia, caramelos extraños, no los aceptes, no hables con desconocidos. Y muchas cosas, ya entrenar al muchacho. Si te regalan algo de comer, no te lo comas. Entonces, no es que lo vas a tener en una cúpula, pero tienes que acostumbrarlo a saber, a que sepa que hay cosas malas ahí afuera. Sin embargo, las enfermedades contagiosas, las radiaciones de alta velocidad también son parte del mundo real, pero ningún padre responsable pondría a sus hijos a ello. Si usted sabe que en un lugar hay radiación, usted no va a meter al niño allí. Dice, mira, ahí está, como hay un lugar donde la gente no puede visitar por ahí, Chernobyl, que se llama, y entonces es famoso ese lugar, y casi ahí no vive gente allí, por la radiación. En Japón hay un lugar donde hubo una radiación terrible, que no vive gente, que están puras casas y vacías. La gente va con traje para ese lugar. ¿Usted va a poner a sus hijos así? Ellos saben por qué van a entrar con trajes ahí especiales. Nadie va a exponer a su familia a eso. Entonces, se hace lo mismo en el mundo espiritual también. Sí. Énfasis en la protección espiritual. ¿Será que hacemos eso? Que bueno, vamos a proteger a los muchachos contra la contaminación espiritual. La Torá así lo exige. Porque según su perspectiva, la espiritualidad es la vida. Entonces, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿A qué es tu corazón? Tu led. Guarda tu rúa. Por eso le está diciendo, no es que la gente cuando dice guarda tu corazón se agarra acá. Sí, está bien, ahí está el rúa, correcto, pero tienes que guardar el rúa, el alma, el nefes, todo completo. Pero sobre toda cosa guardada, guarda lo espiritual, te está diciendo. Tus sentimientos. No está hablando del corazón, claro, hay que guardar el corazón físico comiendo bien, pero también lo que alberga también allí. Recuerden que la neshama está en el cerebro, el corazón está en rúa, y en el hígado ¿qué está? El nefesh. Entonces recuerden ese cierre. Para allá fincas, entonces, estamos en esa porción. El boca de serpiente, le dicen así. Pi es boca. Eso, un hash de serpiente. Va a ir a ver a Adonai y el Moshe así comenzó nuestra porción. ¿A quién le habló Adonai? A Moshe. Y dice ahí, bien claro, ¿de quién era familiar? Y entonces ahí le van a decir de quién era. ¿De quién era? Puedes decirlo. Amén. Pinjas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón el Cohen. Hijo de Eleazar, hijo de Aarón el Cohen Gadol. Logró detenerme ira que se dirigía contra los hijos de Israel, al celar mi celo entre ellos. Y por su intervención, no exterminé a los hijos de Israel por mi celo. ¿Qué más dice ahí? Por eso di, he aquí que le concedo mi pacto de Shalom, y será para él y para su simiente posteriormente un pacto de lo que es Gejuná, el servicio eterno, puesto que tomó venganza por su Elohim y espió por los hijos de Israel. La genemor ineni noten lo. Es verit shalom. Verit shalom. Veriti shalom. ¿Ve? Con una alianza de shalom. ¿Ve? Sí. Veriti shalom. Yo lo condecoro. Le dieron una condecoración, así como hacen las famosas condecoraciones de guerra. Vemos allí traer la redención, traer la luz de la redención final a todo lo que hacemos. Es tremendo, ¿no? Traer la luz de la redención final
a todo lo que hacemos. Como tema principal en la porción Pinjas está el alma con el mismo nombre, Pinjas, quien tal y como nos dicen los Mecueli, dice que su unción reposó en el Yohanan. Por eso es que usted va a ver que dice, ¿por qué hace la misma acción? Porque tiene la misma unción. A eso se refiere. No que tiene el alma de la otra persona, ¿no? Es como explicamos. La unción de Sara y Meno estaba posando, ¿dónde? Para los que ha estudiado la porción. Sobre la tienda. Correcto. Sobre la tienda de Sara. ¿Y quién tomó esa unción? Rica fue la que tomó la unción, correcto. No es que se te metió el espíritu de Sara, no. Sino que la unción está esperando a alguien para continuar. Por eso Eliyahu, Anabí, tenía que dejársela a alguien. Se iba Eliyahu y le pasaba a Elisha. Entonces tira, bueno, ahí te paso la unción, dame una doble unción. Así le pidió él, dame una doble unción de la que tú tienes. No le dijo, dame tu alma, reencarna en mí, no le dijo eso. No, él no dijo eso, él quiere, la unción es otra cosa. La unción sí se hereda y sí reencarna. La unción sí reencarna. Lo que no reencarna es el alma de la persona. No. Lo que puede tomarse de otra persona son la genética. ¿Ve? Dice, ay, se mueve como el abuelo, hace como el abuelo, pero eso no es que el abuelo está dentro de él, ¿entiendes? Sino una información genética. Una información se parece al abuelo. Es una información de herencia genética. ¿Ve? Ahora entonces, ¿la unción de quién? De Pinjas reposó en quién? Eliyahu Anabí, una de las pocas personas cuyo cuerpo y alma permanecieron intactos, porque no dice y enterraron a Eliyahu Anabí. ¿Dónde dice eso? En ninguna parte. ¿Ustedes saben dónde lo enterraron? Nadie sabe. Desapareció Eliyahu Anabí y lo andaban buscando y no consiguieron nada. Entonces, una de las pocas personas cuyo cuerpo y alma permanecieron completamente, porque no se sabe nada, intactos. Así que como no se sabe, el cuerpo es intacto. La muerte no tocó así como le toca a las personas normalmente. A Eliyahu Anabí no le tocó la muerte así. A ese profeta no le pasó eso. Por eso, ahondaremos en el entendimiento de por qué Eliyahu, el profeta, hizo que fuese posible para alcanzar ese nivel de inmortalidad. Y al hacerlo, esperemos obtener más entendimiento sobre lo que podemos comenzar a hacer para avanzar con el proyecto Mashiach y llevar al mundo hacia la misma realidad. Qué importante, ¿no? Pinjas, como sabemos, realiza una acción en la que se entrega por completo. Está escrito en el Talmud que en ese momento el Creador le dio a Pinjas el regalo o el trabajo de ser el mensajero quien anunciara y ayudara a provocar la redención final. ¿Por qué el Creador le dio ese regalo en aquel momento? Hemos hablado del concepto de que una persona está en este mundo para trabajar, ojo, para hacer su trabajo espiritual. En este momento de su vida, Pinjas había completado su trabajo al renunciar completamente a su deseo de recibir para sí mismo, Ratzon Amud. Así pues, como una persona que terminó su trabajo, no tiene razón para estar en este mundo. El Creador dijo que habían dos cosas que podían ocurrir. Pinjas podía dejar este mundo
o recibir una tarea que le permitiera vivir por siempre. Esto no se le da a cualquiera. Pero el que llega a ese nivel, que lo llegó Pinhas, por eso le dieron un pacto de Shalom eterno. Eterno quiere decir que no se termina. Indestructible. Inmortal. Observamos que cuando Shaul sabía que había llegado su tiempo de partir, de que había cumplido el propósito, Shaul sí se quería ir. Todo el tiempo decía, yo me quiero ir, pero por ustedes me quedo. Así decía Shaul. Pero después lo último, cuando le llegó su momento, él no quiso quedarse. Porque Finjas sí pidió quedarse, ¿entienden? Él sí pidió seguir. ¿Y cómo continúa su misión? Van heredando la unción. Van heredando esa unción. Si se dan cuenta cuántos ministros salieron de él, yo los nombré. Eso va para la pregunta. Entonces de ahí salieron varios ministros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que continuó. Hay un misterio ahí. Hay un misterio. Vamos a ver 2 Timoteo 4:7. ¿Qué fue lo que dijo el rabino Shaul? Que es conocido como Pablo por todas las personas. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la emuná. Entendiendo este concepto, también sabemos que antes de la fundación del mundo fuimos elegidos, teníamos una misión y fuimos predestinados. En Él nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuéramos apartados e irreprensibles delante de Él. Por eso usted va a ver personas que toman la Torá y al rato salen y no vuelven más. ¿Por qué? Porque no son de la Torá. Intentan entrar solamente para hacer daño y dice que caen, tropiezan y caen. Pero el justo no. El justo se agarra, se aferra y es vida eterna. Pero en cambio el que no es de la Torá, ni ama la Torá y finge en cualquier momento se va a dar su golpe. Porque la Torá no es para cualquier persona, sino para aquellos que son predestinados. Sí. ¿Existe la predestinación? Sí. ¿Y cómo lo sabemos? En este texto dice, nos escogió antes de la fundación del mundo. Nosotros sabemos de qué lado viene en eso. Es decir, la idea de que el alma es una chispa de Akadosh Baruj Hu que desciende al mundo para cumplir una tarea particular. Esta misión no es impuesta, sino que es elegida también por el alma. Recuérdense de eso. Esto no es una tarea impuesta, sino elegida. Tú eliges. Claro, tú eliges. Elige, es una cosa elegida por la misma alma en el nivel superior de existencia. Todos los que están acá, hasta yo, elegimos venir. Nunca diga, ay, yo no pedí venir a este mundo. Sí, usted pidió. Usted no se acuerda nada más. Así que no quiero escuchar a nadie decir, yo no te pedí venir al mundo. Usted pidió venir al mundo, sí pidió. Lo que pasa es que no nos acordamos. ¿Cuándo nos vamos a acordar? Cuando venga el Melech HaMashiach. Ahí sí que nos va a acordar. Entonces, ¿tienes algo bien? Sí. Un texto en Efesios 1, 4 al 5 dice, en el Mashiach, Él nos escogió en amor antes de la creación del mundo para ser Kedoshim, y sin defectos en su presencia, Él determinó de antemano que por medio de Yeshua HaMashiach nosotros fuéramos sus hijos de acuerdo con su voluntad y propósito. Ahí está, ven, tiene que tener, estamos en esta tierra por una misión, no venimos a perder tiempo, no venimos como dicen, a espiar, no venimos a ser espías en la tierra, ni a perder el tiempo.
venimos a hacer una misión, un trabajo. Esta misión, pero no es impuesta, sino elegida, ya lo saben. No acepten eso de que yo no pedí venir a este mundo. El que está en este mundo es porque hizo el pedido. El mundo físico se ve como un escenario donde el alma puede llevar a cabo su misión. A través de las experiencias, desafíos y elecciones que se presentan en la vida, el alma busca realizar su propósito y conectarse con Olam Abba. En primer lugar, saber que tenemos una misión que cumplir. Pinchas lo sabía. Él sabía la misión. ¿Usted sabe su misión? ¿O está perdiendo el tiempo mirando a ver qué hacen los demás para copiarle? Él sabía su trabajo. Cada zapatero a su zapato. Cada quien tiene una función que hacer. 5 veces en las que he mencionado el nombre de Eliyahu Hanabí, en quien Pinchas se convirtió posteriormente, según la traducción, ¿sí? Según la tradición, falta la letra Vav. El Maharal dice que el Midrash se refiere cuando dice que el nombre de Eliyahu fue escrito sin la letra Vav, aunque parezca que falta algo en Eliyahu. En realidad es que el creador en la porción Pinchas le dio un nuevo trabajo: provocar la redención final. Si la redención final no ha ocurrido, Eliyahu no ha cumplido con su tarea. ¿No? Él tiene que cumplir una misión. Eliyahu Hanabí al final se manifestará. El mismito Eliyahu Hanabí. Esto podemos verlo ratificado por Yeshua HaMashiach en Mateo 17, donde nos habla de la transfiguración. Luego, los talmidim preguntaron a Rabbi Yeshua. Vamos a ver ahí. En la transfiguración, Mateo 17. 6 días después, Yeshua tomó a Kefa, a Jacob y a su hermano Yohanan y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí se le aparecieron Moshe y Eliyahu Hanabí hablando con él. Entonces Kefa le dijo a Yeshua: Adón, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, 3 sukkah, para ti, para Moshe y también para Eliyahu. Mira, tremendo, ¿eh? Entonces yo le estoy inventando un cuentito. No. Yo le estoy diciendo algo de verdad. Yeshua les mostró, dijo, a sus talmidim le preguntaron allí: ¿por qué? Pues dicen los sofrim. Hay una parte que dice: ¿por qué dicen los sofrim, escribas, que es necesario que Eliyahu venga primero? Respondió Yeshua, le dijo la verdad: Eliyahu viene primero y restaurará todas las cosas. Mas yo digo que Eliyahu ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Ben Adán padecerá de ellos. Estos los talmidim comprendieron que se está hablando de Yohanan ben Zaharia el inmersor. Nuestro Jajamín entonces asevera que Pinchas es Eliyahu. ¿Qué significa esto? Que Eliyahu Hanabí era un celote como Pinchas. Como él mismo lo dijo, celar es celado para Hashem, el Elohim Sebaot. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo acá? En la transfiguración apareció Eliyahu, y apareció Moshe. Y en esta parte le dijo: Eliyahu ya vino ya. Lo que pasa es que ustedes no le conocen. Y le hicieron lo que sea. Ahí le está hablando de que Yohanan tenía la misma misión que Eliyahu Hanabí. Cuando te está diciendo allí, dice: mira, Eliyahu Hanabí ya vino. Lo que pasa es que ellos lo entienden como en ese momento que apareció Eliyahu de verdad. ¿Qué pasa? ¿En quién reposaba en ese momento la unción de Elías o Eliyahu? En Yohanan el inmersor. Como le dice la Reina Valera, Juan el Bautista. Así le dice la Reina Valera. Yohanan, Juan el inmersor.
¿eh? El que sumerge en arrepentimiento, porque la función del Eliyahu es llevar a la gente al arrepentimiento, llevarlos a la reconciliación con la Torá, con los padres, con los patriarcas, las matriarcas, para que cumplan la Torá. Esa es la función de la unción de Elías o Eliyahu. Entonces, Eliyahu viene primero, esa es la ley. Eliyahu va a volver primero. Eliyahu tenía las mismas. Si usted ve la vida de Finjas, se va a dar cuenta de la misión que tenía, cómo era el carácter de Eliyahu Hanabí. Eliyahu viene primero y restaurará todas las cosas. Todo lo dijo Yeshua, no lo digo yo. Restaurará todas las cosas. Entonces, antes de la redención final, se tiene que parecer Eliyahu Hanabí. Cuidado con. Uno tiene que conocer bien a Eliyahu Hanabí. ¿Cuál es la función de él? ¿Qué es lo que hace Eliyahu Hanabí? Porque nos pueden engañar. Hay que saber que, ahí vino. Pero ¿cómo tú sabes que hay muchas características? Dense cuenta cómo estaba Yohanan el inversor. ¿Cómo era Yohanan el inversor? ¿Cuáles eran las características de Yohanan? Si usted estudia, si se parece a Eliyahu Hanabí. Estaba en el desierto. Era sustentado por el lava. Dice que comía lo que el lava le daba en el desierto. Dice que comía langosta, pero no langosta esa. Langosta, no, esa que tienen tenaza, no. Sí, no. Dicen unos que comían langosta de esa, pero ya otros dicen langostero de una fruta que hay en Israel, y que comía miel, de eso se alimentaba. Le gustaba mucho miel, pescado, pero más nombra el langostero, que es una fruta que hay en Israel. Entonces, para que ustedes vean aquí. Ahora, nuestros jajamín que aseveran que Finja es Eliyahu. ¿Qué significa esto? También Eliyahu Hanabí era un celote, no se olviden, era un celote como Finjas, con el mismo, dijo, por eso le llamó celote de qué, desde Selah, como él mismo lo dijo, Selah es celado para Hashem el Elohim Sebaot. El creador piensa en cuál tarea darle a Finjas, a Eliyahu, en la que nunca pueda morir, y sepa que si asume la tarea de provocar redención final, tiene que vivir por siempre para poder tener provocar redención final, tiene que vivir por siempre. No se sorprenda, Eliyahu puede pasar por acá, entrar en esta comunidad. Si ustedes no lo han visto, es porque están ciegos. ¿Eliyahu se manifiesta en la comunidad? Sí, es una misión. Es una misión. Recuerden, eso es un propósito. Eliyahu es un propósito. ¿Qué? Provocar arrepentimiento y redención. Entonces, ahora, él piensa que hay una tarea. Bueno, entonces si vas a provocar redención, tienes que vivir por siempre. Por eso se tiene que manifestar en lo último. Entonces el creador le dice a Finjas que tiene dos opciones. Hiciste todo lo que vino a hacer tu alma a este mundo. Así que puedes irte. O puedes darte la tarea de provocar redención final. ¿Qué quiere? Por eso le da una condecoración. Dice, ¿qué quiere? Le dio a elegir por lo que hizo. Si aceptas esa tarea y concentras toda tu vida en cumplir, entonces nunca morirás. Es tremendo, ¿no? También vemos que Yeshua nos dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí no morirá jamás. Eso está en Yohanan 11, 25 al 26. La tarea que cada uno lleva o debe llevar a cabo es justamente de
pregoneros de justicia. ¿Ve? Usted tiene que ser pregonero de justicia. Cada uno, hablar continuamente sobre el arrepentimiento, sobre la convicción y preparar al mundo para la redención final. Entonces esa unción, ojo, no estoy hablando de otra cosa, sino de la unción. Esa pasión que tuvo Finjas, que también estuvo con Eliyahu, nos acompañará y guiará por el resto de nuestra jornada. O sea que usted puede ser que no sea el profeta Elías o tenga sus características, pero el Abba envía a Elías en las comunidades, a Eliyahu, a esa unción en una persona, en quien llame la atención y en que venga así como Finjas. ¿Sí? El Abba es el que levanta a esos líderes. Pasa, pero cada uno tiene su función, ojo. Cada uno tiene su función. Entonces, el creador, llama, ¿sí? Vemos allí, de esto aprendemos que para avanzar hacia la inmortalidad, porque muchos buscan el secreto de la inmortalidad, vamos a buscar el elixir inmortal, se van a robotizar todos y ahí no morirán nunca. Eso es una fantasía. ¿Ve? Ahí no está la inmortalidad. La inmortalidad está en esto, en cumplir la voluntad de Akadosh Baruj Hu. Entonces tenemos que asumir la tarea de provocar redención final. El Creador no le dio a Finjas y a Eliyahu, ¿ve? Pasaron tiempo haciendo esto y luego vivirás por siempre. No, la razón por que Eliyahu vive por siempre es que desde la mañana hasta la noche solo está concentrado en hacer lo que pueda para provocar redención final. Él no está pendiente de si subió esto, si subió aquello, si a fulanita me sacó la lengua o cualquier bobería. No, él está pendiente de provocar redención. El que medita en la Torá de día y de noche. Por eso dice así. Dice, el que medita en cuánto subió el dólar. Dice así. El que medita qué comerá mañana. El que medita si voy a llegar al mes. ¿Dice eso? El que medita en los chismes nuevecitos y fresquecitos. El que medita, El que medita en la Torá de día y de noche. Medita es pensar, analizar qué debo cambiar para ponerlo en acción. Recuerden que Finjas es acción. El Abba bendice acciones. Premia acciones, no pensamientos. Porque la gente, ay, sí, yo haré y nunca hace. ¿Y por qué? No te va a premiar por los pensamientos. Puede ser que todos tengan buenos pensamientos, pero del dicho al hecho hay un estrecho. Vamos a ver si lo vas a hacer. Si no lo haces, no hay premio. ¿Cómo se ganó esto Finjas? Con la acción. Entonces, él premia la acción. Diría un soldado por ahí, él concede el triunfo a la constancia. Ahí le da el triunfo al que es constante, el que está martillando como un Macabí. ¡Pum! La oración es como un martillo, un martillo y un clavo. ¿Sabían ustedes eso? Todos los días. ¡Tum! ¡Tum! A veces uno le erra al martillazo, y no le da al clavo, pero en cualquier momento le vas dando hasta que llegó completo y ahí llega la tefilá. Así es, en serio. La oración es como un martillo, por eso dice que el Abba premia y concede el triunfo a la constancia, como lo decía ese soldado. Y muchos ya saben quién es por allí, de los que estudiaron ese dicho de ese soldado. Vemos entonces que nosotros debemos ser pregoneros de justicia. Entonces, él le dijo que tiene que hacer su trabajo. ¿Qué hacía Eliyahu entonces? ¿Qué hacía Finjas?
o Eliyahu, estar concentrado en hacer su trabajo espiritual, para provocar la redención final. Porque entonces se la pasa hasta la noche, y desde la mañana hasta la noche concentrándose qué hacer para provocar redención final, no para saber qué chisme puede encontrar. Y entonces no está concentrado en hacer trabajo espiritual importante, como pasar su día ayudando a la gente. Es bueno realizando acciones generosas y el resto del día buscando maneras de provocar redención final. No, entonces no habría vivido por siempre si hubiese hecho eso. Fue porque asumió concentrar todo su ser, se dio a sí mismo en provocar redención final, por lo que vive por siempre. Es lo que está concentrado en la redención final. Y la redención final, ¿qué tiene que ver con la reconciliación del ser humano con Akadosh Baruj Hu? Es por eso que debemos aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cómo usted sabe que usted está concentrado en la redención final? Usted le está hablando a su familia. Mira, hay que arrepentirse. Mira, un día estás, mañana no estás. Confiese sus pecados, decirle que está mal y que está bien. Mira, te conviene. Se viene un lazo a esta tierra. No es que la tierra se va hasta exterminar, sino como se te cantaba en el Teilín 1, el Salmo 1, el camino del malvado, si sigues ese camino, no acabará bien, acabará mal. O como el Café Caín, que siempre preparaba su vestidura de gala, porque todos los días se preparaba para ver el Mashiach. Y claro, así es, entonces, porque te conviene mejorar. Entonces, ¿qué es la función de Eliyahu Hanaví? Reconciliar al ser humano con Akadosh Baruj Hu. Dice, volvemos, dice, ¿qué decía? ¿Cómo era Yohanan? Arrepentidos y convertidos. Eso es lo que decía. ¿Y qué fue cuando Eliyahu Hanaví se apareció ahí, en el desierto, ahí donde se llevó a la gente en ese lugar? Decía que se arrepienta. Hoy van a ver quién es Abba. ¿Quién está con el ave y quién no? Entonces tenía la misma, yo soy una voz que clama en el desierto. ¿Dónde era pasar Eliyahu? En el desierto. Yohanan en el desierto, en ese sentido, de que estaba pendiente de las cosas de Akadosh Baruj Hu, de su misión. ¿Sí? Entonces, se dio a sí mismo para provocar redención final, por eso vive. Entonces, lo que Yeshua estaba enseñando y lo que él vino a hacer en su primera venida como Ben Yosef es revelarnos ese misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Así como así como en Am Israel se sabe que Eliyahu se manifiesta en distintas formas y no está muerto. Eliyahu no está muerto, amigo. Los que están muertos son aquellos que están desconectados de Akadosh Baruj Hu. Eliyahu no está muerto, ni David Amelech tampoco. Por eso dice David Amelech, Israel, ¿cómo dice? Jaibe Kayam, vive por siempre. El que está unido a la fuente de vida vive por siempre. Eliyahu no está muerto, pero hay algo terrible. No todos los vivos que tienen Akadosh Baruj Hu se les permite manifestarse. Moshe y Elías se manifestaron. A todos. Vean que a quién se le apareció. A Yeshua se le apareció Moshe y Eliyahu Hanaví. Y ahí estaban los testigos para no decir, mira, yo estaba ahí, yo los vi, que tanto que le quisieron hacer un azúcar. Mire, tremendo. Eliyahu no se aparece por aparecerse. Él tiene una misión. Yo quiero verle a Eliyahu. ¿Le quieres ver? Bueno, anda a ser pregonero de justicia.
si lo quieres ver. ¿Lo quieres ver? Anda a ser pregonero de justicia. Enseña el camino. A través de Ruach HaKodesh lleva a las personas en reconciliación con su Creador y lo vas a ver. Lo vas a ver. Vas a ver la misión. No en la forma que la gente, ay, yo no quiero ver que se siente conmigo a tomarse un mate el Yohanan. Esas cosas así, no, o tomarse un cafecito con el yo. Ah, yo lo quiero ver para invitarle un jalao. No, a esas cosas así, no. El Yohanan se aparece cuando el lava lo determina y se va a aparecer cuando venga el Mashiach Ben David, el Mashiach Siqueno, el Mashiach de guerra. Dice, allí antes de que venga el Mashiach de guerra, ¿ve? Que viene de parte del Melech Malachim Malachim Kadosh Baruj Hu, que viene ahí montado en un caballo, no en un burrito, porque así lo dice Revelación. Ya del burrito ya pasó ya. Eso es humildad, significa humildad. Ya vino en su versión de humildad. Ahora viene en un caballo. ¿Usted sabe lo que implica venir en un caballo? Ahora debemos prepararnos por eso. Entonces, ¿qué vino a hacer en la primera venida como Ben Yosef? Es revelarnos el misterio de lo que es la limpieza y las cosas ocultas. Entonces, el Eliyahu vive, ¿ve? Todos en Israel. Usted le pregunta a cualquiera en Israel de los que guardan la Torá y le va a decir, Elías, sí, Elías vive todavía. Lo que pasa es que no se manifiesta así por manifestarse, pero Elías vive. Así ve, se sabe que se manifiesta en distintas formas, no está muerto, sino es como una energía de vida latente, constante. Así también los profetas testificaron de él, el Hamashiach, y su preexistencia. Mijá Hanabí nos dice, Miqueas, que es Mijá Hanabí, nos dice en el capítulo 5, 1 al 3. Mijá Hanabí o Miqueas 5, 1 al 3. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros, no han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel, pero tú, Belén Efratá, Betlehem, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será amo en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad, pero os lo dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar de luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. ¿Viste lo que dice ahí? Rodéate ahora de los muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Betlehem, Efrata, pequeña para estar en la familia de Judá, de ti saldrá ¿qué? El que será Adón de Israel, Adón de Israel, el único. Y sus salidas son desde el principio, desde Bereshit, ¿ve? Desde el principio, de los días de la eternidad. Entonces, ¿el Hamashiach persistente? Sí, es primero que nosotros. Él es el primogénito de toda la creación. Aunque usted no lo crea. La gente piensa que el Hamashiach es cualquier cosa. No. El Hamashiach es el primogénito, el heredero de toda la creación. Tiene una autoridad terrible. Ahora, pero dice, pero los dejará el tiempo de que a luz, de a luz, de que a luz dar a luz. No sé si tienes esa versión allí. Pero lo dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar de luz. Ajá. ¿Y qué más dice? Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. El resto de sus hermanos que hagan Teshuvah y se volverán con los hijos de Israel. Podemos comprender en el Pasuk la preexistencia de Hamashiach,
claramente, acá no hay que inventar, aquí claramente dice, desde Bereshit está el Hamashiach y encontrar la similitud entre Pinjas y el Hamashiach, hay que encontrarlo, porque primero viene Eliyahu, quien avisa la venida del Hamashiach. Por lo tanto, de todo esto aprendemos que debemos ser cuidadosos, porque hasta el trabajo espiritual que hacemos no necesariamente está enfocado en provocar la redención final. No todos tienen ese trabajo, ojo. Cada uno tiene su trabajo, no todos van a tener ese trabajo. Alguien incluso puede abrir el Tanaj y leer los profetas y conectar allí solo porque necesita una bendición o ayuda. Uno hace eso. Hay gente, ay, voy a leer tal texto por la segula que está allí. Pueden abrir, pueden ahí leer para ellos los profetas y conectarlo porque necesita una bendición o ayuda. Y no digo esto que no sea positivo, sí, todo es positivo, todo revela luz, pero esas no son las acciones que permiten que alguien se acerque a la inmortalidad. Puede ser que tengas una bendición, sí, pero eso no te acerca a la inmortalidad. La inmortalidad se acerca a la persona cuando ya no tiene razón, cuando no tiene deseo de recibir para él, sino para ayudar. ¿Para qué Eliyahu quería ese poder? Para ayudar a los demás. Él no quería para ser famoso, para que le coloquen la alfombra roja y le den cultos, no. Es porque quería ayudar a los demás. Yo quiero para dar. ¿Para qué quieres aceite? Para compartir. Para eso. ¿Para qué yo quiero que desborde mi copa? Como dice, que rebose mi copa. ¿Para qué? Y para compartir. El día que tú quieras para ti mismo, esa copa se seca. El aceite se acaba. La unción es para ayudar a los demás. ¿Por qué Finjas hizo esto? Ay, porque él quería ser un héroe, no. Porque él quería ayudar a las personas que estaban muriendo. Y se detuvo la Magefá por eso. Si él pensaba por él, no, tranquilo, que se mueran ahí. Son de esa tribu todito, ¿eh? Ellos se metieron en ese problema, ¿no? Él vino con eso y separó toda esa plaga. ¿Por qué lo hizo? Porque le dolió ver morir a muchas personas. Entonces, ¿eso es deseo de recibir para él mismo? No. Eso es deseo de darse por la comunidad. ¿Por qué se dio por la comunidad? ¿Por qué? Porque se está arriesgando su vida que le maten los otros. Dicen, mira, los vengadores, porque podían salir unos y vamos a vengarnos de la muerte del príncipe, ¿entiendes? Se metió en un problema. Pero no le importó. Dice, bueno, le hago yo y después yo hice esto, así que me llevan a mí. Él no le importaba porque él quería salvar a la comunidad. Esto no dice mucho. No obstante, cuando una persona abre el Tanaj y dice, sí, necesito esta ayuda en este momento, pero la razón real por la que me conecto con el Tanaj es porque quiero traer luz e inmortalidad a este mundo. Quiero provocar el fin de la corrección. Entonces se acerca un poco hacia el regalo de Eliyahu, el profeta, el regalo de la inmortalidad. El Creador dirigió a Finjas y se dirige a nosotros en este Shabbat y nos dice que existe esa posibilidad de la inmortalidad. Pero sabemos que esa inmortalidad para todos solo ocurrirá cuando haya una masa crítica de gente haciendo este trabajo. Cada uno de nosotros individualmente es responsable de acercarse y acercar al mundo a esa realidad. Entonces, Lucas 10:5, vamos a ver. Lucas 10:5. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, Shalom sea esta casa. Yeshua les encargó a sus talmidín enviándolos a donde, a las ciudades de dos en dos, dándoles instrucción precisa, y nos habla de la misión de los 70, ¿ven?
y leer 10, pasó 5. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, Shalom sea esta casa. Sí, entonces dice, Shalom levai hacer. Shalom levai hacer. Que es decir, la paz, para que me entiendan, sea sobre esta casa. Y veamos qué dice Lucas allí. Dice, en cualquiera casa donde entréis, primeramente decid, dice. Y si hubiera, ¿qué más dice allí? Y si hubiera allí algún hijo de Shalom, vuestra Shalom reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Se volverá a vosotros, Vemos allí el 9. Y sanad a los enfermos que en aquella casa está, y decirle, se ha acercado a vosotros el Malhut de Elohim. Si te dejan entrar, mira lo que vas a decir. Sanad a los enfermos que en esa casa haya. Y decirle, entonces usted tiene que orar y que se sanen esos enfermos. Se ha acercado a vosotros el Malhut de Elohim. Qué impresionante, ¿no? Se acercó el Malhut acá. Que el reino de Hashem se acerque es que anuncia redención final. Este fue la encomienda de Yeshua a sus talmidim. Cuando se sanan ahí, dice, en esta casa se ha acercado el Malhut Hashem. Porque se sanaron. Quiere decir que quiere algo con esa persona. Impresionante. Se aprecia más leyendo detenidamente todo el Pérez, 10, 1 al 12. Pero ese es para que lo lean en su casa. Sí. Sí, que es el capítulo 10 de ese mismo allí. 10, 1 al 12. No se supone que seamos completamente justos como Elías o el profeta. No le llegamos ni a los talones. Entonces, quien invierte el 100% de su energía, tiempo, esfuerzo, concentración, solo en provocar redención final. Pero no importa en dónde estemos, tenemos que crecer hasta llegar a la estatura del Ben Adán, del varón perfecto. Tenemos que aumentar esa concentración, porque ese porcentaje de concentración es el porcentaje de vida que tenemos. Todo lo que tenemos en la vida, en la medida en la que esté conectado con la redención final, tiene la luz de la redención final. Por ejemplo, si una persona tiene un regalo, ya sea dinero, hijos, sabiduría, etc., en la medida en la que el individuo realmente desea unir ese regalo a la meta de provocar la redención final, al proyecto Mashiach, en esa misma medida inyecta dentro de ese regalo un poco más de la luz infinita. Al final, si el regalo se acabará, pero ahora al menos tiene más luz de inmortalidad, tiene más luz de la redención final. El Creador se dirige a Pinjas y le pregunta si quiere vivir por siempre. Cuando Pinjas le dice que sí, el Creador le dice que dedique su vida entera y su ser por siempre a invertir el 100% de su tiempo y esfuerzo solo por provocar redención final. Y en medida en que la persona esté concentrada en provocar redención final, en esa misma medida, según el Creador, esa persona nunca morirá. No se supone que seamos Elías o el profeta aún, pero donde sea que estemos, en Shabbat Pinjas, si queremos ser capaces de traer la luz de la inmortalidad a toda nuestra vida, debemos poner atención en provocar la redención final en todo lo que hacemos. Debemos querer inyectar eso a cada regalo que tenemos. Esto es lo que podemos hacer en este Shabbat. Podemos comenzar a traer luz de inmortalidad a todo lo que existe. Akadosh Baruj Hu nos habla muchas veces, de muchas maneras, a través de la Torá, con el testimonio de los patriarcas, luego también a través de los profetas en el Taná, y en estos días nos habla a través de su Hijo, quien como primera misión nos dio a conocer la Torá, pues él vino a confirmar la Torá y los profetas.
para que lo lean en casa, Mateo 5, 17 al 19. Podemos analizar ampliamente lo que Yeshua como rabino les enseñaba, pero siempre desde la óptica hebrea. ¿No? Él no está hablando cristianismo, él está hablando desde la óptica hebrea. Porque ¿qué libro estudiaba Yeshua? La Torá y los profetas. Yeshua no enseñaba el Nuevo Testamento, porque eso no existía. Hay que ser un poco lógico. Los escritos de los emisarios son cosas que sacaron de la Torá, son comentarios de los profetas, o el Tanakh completo, que es los 5 libros de Moshe y los profetas. Eso es lo que se estudiaba en ese tiempo. Y de ahí sale lo que es el contenido de los emisarios, lo que le llaman los apóstoles, pero son los emisarios de la Torá. Sí. Entonces, eso es lo que estaban enseñando ellos allí. Ellos no estaban enseñando otra cosa. Vemos allí entonces que hay que inyectarle inmortalidad. ¿Cómo? Con la Torá, ¿sí? Y traer la reconciliación. Y vemos allí que a través de los profetas en el Tanakh, y el Abba nos habla a través de su Hijo también, y nos vino a confirmar la Torá. Sí, esta es la Torá, yo no vine a cambiarle nada. Y podemos analizarlo, sí, pero siempre con pensamiento hebreo. En ese tiempo, los escribas, que llaman los sofrim, los sofrim, y los fariseos, los perushim, invalidaban la Torá colocando mandamientos de hombre por encima de ella. Hay que tener cuidado. Eso está en Marcos 7, 9 al 13 para que lean en su casa. Aquí Yeshua Rabeno no estaba negando la Torá. Estaba afirmando desde un punto de vista muy detallista con respecto a la obediencia de las mitzvot, con detalle de observación de un hombre celoso de Akadosh Baruj Hu. Todo aquel mandamiento o alajá que pisotea un mandamiento original de la Torá no es aceptable delante de Akadosh Baruj Hu, porque está invalidando uno que está escrito por algo que no está escrito. Y hay que tener mucho cuidado, porque el alajá tiene que venir de la Torá, tiene que tener una raíz. ¿De dónde viene? ¿De qué raíz? Es un ejemplo, como lo que hablamos de los envases sin tapa. Dice, mira, no tengas un vasito de agua ahí toda la noche hasta el amanecer y te lo tomes. ¿Pero qué? ¿De dónde sacaron mandamiento, hombre? No. Ese mandamiento tiene como origen en una parashá, en un texto clave donde dice que no puedes dejarlo porque impuro será, dice. Entonces, tiene que tener su base. ¿Sí? Todo tiene una base y también tiene que ser dirigido por Ruach HaKodesh. Pero nunca, si hay una tradición que pisotea un mandamiento original, eso es al echarlo afuera, no es para aceptarlo. Tiene que, si eso no perturba, como dicen, el mandamiento original, todo bien. Pero si viene y lo cambia, lo sustituye, ahí sí hay un problema. ¿En qué sentido lo sustituye? Para decir, lo invalida. Invalidar un mandamiento original por un mandamiento de hombre, hay que tener mucho cuidado. Te metes en problemas. Entonces hay que estar pendiente de eso. Entonces ahí lo vemos que Yeshua está hablando de mandamientos que invalidaban lo original. No que está diciendo que la Torah estaba abolida en ningún momento. Hasbe Shalom. Pues él es el Menra, la Dabar de Elohim. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Esa luz resplandece hoy en medio de las tinieblas. El Hijo claramente nos ha revelado el secreto, ¿sí? También Yeshua ejerció sobre sus talmidim la
ejerció y enseñó la tradición oral, si usted no sabía. Y ellos la escribieron en lo que hoy conocemos como Brit Hadashah. Esa es tradición oral, solamente que ellos la escribieron. Tenemos muchos testimonios en las concordancias de Jajamín, por la cual es innegable que Yeshua es el elegido, nuestro candidato. Siempre la forma oral de comunicar la palabra era usada por Am Israel. Es más, Hillel dice lo siguiente, vamos a ver Lucas 1, 1 al 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus propios ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas de su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozca bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Entonces quiere decir que así como nos las transmitieron, ¿ves? Oralmente, para que no vengan a hacer cuentos, ni fábulas, ni boberías, como por ahí te va a encontrar el libro apócrifo de tal, el libro de los siete enanos, cualquier bobería, que dice que quién era en realidad la novia escondida de Yeshua, cualquier bobería. En ninguna parte de lo que escribieron acá ellos, la novia escondida, oculta, que nadie sabía que tenía. Eso todos son pura fantasía, ¿eh? ¿Para qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué fue escrita la Torah? Con respecto a Abraham. Abraham engendró a Hija. ¿Por qué colocaron eso? Porque habían unos bobos diciendo por ahí que Hija era hijo de un rey por ahí que estuvo osado y se desvió y ahí quedó embarazada, que ese no era hijo de... Por eso mismo, para eso se escribe. ¿Dónde aparece? Y eso se pasa de generación en generación. Para que no le vengan a todos, no, así no es. Era un extraterrestre o cualquier cosa que se le ocurra. Entonces, estas cosas han sido ciertísimas y nos las enseñaron. ¿Cómo se la enseñaron? Oralmente. De la tradición oral a la palabra escrita. ¿Sí? Primero que era la tradición oral. Antes que se manifieste la Torah en la tierra, ¿cómo se pasaba? De boca en boca, oralmente. Entonces, las dos formas básicas de comunicación que tenemos son la oral y la escrita. La oral y la escrita. Los emisarios usaron ambas para ejercer el poder especial de abogacía que ellos tenían para exponer la palabra de Elohim. La forma oral de comunicar la palabra de Hashem ha sido una forma más antigua. La oral ha sido la más antigua, que también fue usada por los Sheluhim, como lo dice acá en este texto, o emisarios, que data del tiempo de Adán. Luego Set, quien se fue transmitiendo a sus descendientes, llegaron a Noah, de Noah a Shem, y así continuó por generaciones. Hasta inclusive los emisarios de la primera comisión recibieron para anunciar. Puede usted buscar allí en Mateo 10, Marcos 13 y 19, Lucas 6, 12 al 16. Todo eso habla de esto. En los primeros años, la predicación de los emisarios tuvo un lugar de gran importancia, y siendo que la comunicación oral es de tanta importancia, ya que Rabbi Yeshua les autorizó a los talmidim a que la usaran. ¿Sí? El Brit Hadashah, como es conocido como pacto renovado, tiene muchas referencias de la forma oral de comunicación de los Sheluhim, de los emisarios. Por esa razón, Lucas o Hillel escribió sobre lo que le habían contado muchos testigos, lo dice allí, lo que le habían contado muchos testigos. En la carta también hay referencias a las formas de comunicación oral. Recuerden que el Brit Hadashah, o que le llaman Nuevo Testamento, así le dicen, no se llama así, eso le colocaron, por eso nunca se llamó así. Son cartas de los emisarios. Como yo le diga, mira, le voy a mandar una carta ya a Hillel allá en México. Oh, querido,
Moreilel, te encarezco que me mandes una capa o un talid. Entonces, eso es una carta. Que por favor me regales un talid y un Sefer Torah. Por favor, envíamelo por correo. Envuélvelo allí, empaquétalos y envía unos tefilín por allí, de como dice Dios. Entonces, te encarezco. Es una carta, ¿no? Son cartas, pero claro, y dice, y te enseño que no hagas esto, pórtate bien, guarda los mandamientos, y cosas así, no maltrates a las personas. O lo que ahí le va enseñando, ¿entiendes? Le va enseñando. Dice acá, el Brit Hadashah tiene esa referencia, ¿ves? De comunicación de los emisarios. Y entonces por eso dice ahí que él tenía muchos testigos. Entonces son referencias de la comunicación oral. El Rav Shaul duró un año y medio en Corinto, enseñándole la palabra. Eso está en Hechos 18:11. En Hechos 18:11. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Elohim. Él lo dice, ¿viste? Eso es una carta. Está explicando tú, mira, él estuvo allá hace 1 año y medio. Estuvo allí enseñando. Esta enseñanza oral era efectiva porque en una carta a esta congregación le escribió, oh salao hermano, oh queridos hermanos, porque en todos se acuerdan de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Es una carta. 1 Corintios 11:2 está ahí para que la lean en su casa. El Rav Shaul, o el que es llamado Pablo, le escribió a los creyentes de Tesalónica, queridos amigos de Tesalónica, está firme, retener la enseñanza que habéis aprendido, sea por palabra, sea oralmente o por carta nuestra. Eso está en 2 Tesalonicenses 2:15. Es una carta. Y Judá también escribió que cuando él estaba allí en ese lugar, él escribió acerca de nuestra común salvación, que ha sido necesario, escribió exhortados que contendáis por la fe. A usted le recomiendo que contiendan por la fe que ha sido una vez dada a los apartados. ¿Sí? Para que usted vea, ¿no? El Rav Shaul a su vez enseñó por palabra oral y la fe, la que Judá escribió, que había sido dada a los apartados, tal vez también sea una referencia a la palabra oral. A la palabra oral. Entonces, el nombre del hombre de Israel que fue muerto, vamos a ver quién fue el hombre que fue muerto. Eso se encuentra en Bamidbar números 25:14 y dice, y el nombre del hombre israelita abatido junto a la madianita era Simri, hijo de Salú, príncipe de la casa solar de los descendientes de Shimeón. Sí. Y el nombre de la mujer abatida madianita era Cosbi, hija de Tzur, jefe de los pueblos de la casa solar de Madián. Vean ahí, entonces analicemos un poco sobre este pasú a la luz de las escrituras. Finjas, ayer en español le colocaron Fines o Finias, así le colocaron por allí, Finias. Es premiado por su acto de celosía de matar al príncipe de la tribu de Shimón, Simri, junto con la princesa midianita Cosbi. La recompensa consiste que Hashem le otorga un pacto de Shalom y la quejuná por perpetuidad. Mira, el ministerio por perpetuidad. Ahora bien, no podemos comprender los códigos de esta porción en su esencia de luz sin previamente recordar el contexto histórico que aprendimos en la parasha anterior, Balá. Recordemos pues los mismos. Entonces los israelitas que hicieron,
y los israelitas alcanzaron la exuberante llanura de Moab. En verdad, un hermoso oasis comparado con el húmedo desierto en el que habían estado vagando por 40 años. Descansaron un poco y se sentían bien. Los moabitas allí, los moabitas descendientes de Lot, recuerden, ya saben, moabitas descendientes de Lot, el sobrino de Abraham, y los malvados midianitas sacaron ventaja de esta situación y se dieron cuenta que su guardia estaría baja. Entonces implementaron otro plan, cambio de plan. Mira que la maldad no duerme, ¿eh? No duerme si no han hecho mal. Ahí usted dice, ya no regresaré, ¿sí? Regresaré, te dice. Entonces, ven allí, vamos a intentar. Ellos vieron y sacaron ventaja de la situación, se dieron cuenta que estaban baja su guardia, entonces implementaron el plan malvado del profeta Bilán en Bamidbar 31:16, de inducir a los hebreos al pecado. Bilán dijo, su Elohim es un Elohim moral. Si puede lograr que los hebreos sean inmorales, entonces Elohim se va a deshacer de ellos, él mismo se va a deshacer. La Torá relata el método que implementaron los moabitas para hacer caer a los israelitas. Primero, los moabitas enviaron a sus mujeres, a las más bellas que tenían, liderada por una princesa midianita llamada Cosbi, a seducir a los varones hebreos al pecado de la lujuria y así hacerlos caer en la idolatría. Ahí, ya lo tenemos, lo llevamos a la idolatría, y eso ahí que finalmente los condenaría a destrucción. Cosbi y sus amigas llegaron a las afueras del campamento hebreo con sus dioses paganos para incentivar y motivar a los hebreos a fin de que los adoren y así conseguir que pequen contra Kadosh Baruj Hu. ¿Qué es lo que estaban buscando estas mujeres? Llevarlos para que adoren a esos ídolos. Sí. Entonces la misión de Cosbi tenía su misión. La misión de Cosbi lo consiguió. Muchos hebreos se dejaron llevar por la belleza de estas mujeres y empezaron a pecar contra Elohim. Por ello, Hashem envió una fuerte magefá, una plaga, para los hebreos del campamento, mas no para los pecadores. Es tremendo, ¿no? Sí. Ahora bien, cuando analizamos los nombres de estas personas a la luz de su etimología y de la gematría, sus significados son cuanto menos sorprendentes. En primer lugar, Simri puede leerse como mi canto, mi canción. Viene del verbo simer, que significa cantar, pero también está relacionado con la expresión samar, que es decir, cortar. Si ahora invertimos las letras de la palabra samar, obtenemos masá, que significa pudrirse, corromperse. Con estas concepciones de las raíces hebreas, logramos captar una revelación encriptada en el texto. Consideramos la gematría de ambas palabras, Simri y Masá, es 247. Entonces, vemos ahí, Sain, ¿cuánto es? ¿Se acuerdan? Sain, bien, entonces viene allí Men, Res, entonces 7, 40 es Men, 200 es Res, 247. Cosbi, encontramos en ella la expresión hebrea Kosed, que significa embustero o mentiroso. Su gematría es 39. La misma está relacionada con algo prohibido, que profana lo sagrado, como por ejemplo los 39 trabajos que están prohibidos en Shabbat. Entonces, miren acá, 20 acá, vemos acá 7, Zain y Bet 2,
y Yud es 10. Tenemos 39. Entonces, hasta acá seguramente nuestras mentes se elevan ante estos secretos develados. Pero lo más sorprendente ocurre cuando sumamos la gematría de Cosby, 39, con la de Simri, 247, resultando que obtenemos 286. Entendemos que el pecado de Simri y Cosby habían causado un cortocircuito en las bendiciones que vienen de la mano de Akadosh Baruj Hu. Buscando la gematría de la mano, la misma es 10, valor de la Yud, con la que comienza el nombre de Akadosh Baruj Hu. Recordemos que Pinjas recibió el pacto de Shalom, una letra Yud, pequeña en su nombre. Entonces, si la cifra es 286 y le sumamos el valor de la letra Yud, que es 10, el resultado obtenido coincide con el mismo valor gemátrico que la palabra Akor, que significa turbio y siniestro. Entonces, Cosby, 39, Simri, 247, serían 286 más 10 es igual a 296. Akor. Entonces, Ain, Kof, entonces Bad y Reish. Entonces tenemos ahí 296. De este modo, ¿qué es lo que vemos? De este modo vemos que con quien en realidad se enfrentó a Pinjas, en verdad arremetió contra Hasatán mismo y sus fuerzas destructivas. Pinjas fue contra la corrupción, la mentira, que genera lo siniestro en la mente y el corazón humano, para convertirlo en un portal del lado oscuro Sitra Achra. Contra eso fue lo que él peleó. Pinjas ha hecho volver mi ardiente ira, de manera que yo no acabe con los hijos de Israel, en mi venganza. La justicia del ser humano es más inflexible que la justicia del cielo. Por lo tanto, cuando Pinjas persiguió a Simri, los juicios de Elohim cesaron. No solo contra Simri, que había instigado al mal, sino en contra de todos los hijos de Israel que habían pecado. Pinjas era un ser humano compasivo. Su objetivo real no fue destruir a todo Am Israel, sino solo al instigador del mal, que era suficiente para aplacar la ira de Akadosh Baruj Hu y terminar así con los juicios de Elohim, el Elohim de Israel, al tomar el manto de la venganza. Pinjas aplacó los juicios en contra de Am Israel. Hashem pudo decir: yo no acabé con los hijos de Israel en mi venganza. Pinjas transformó Hamati, mi ira, en Mahiti, he disipado. Con lo que dice el profeta Isaías 44:22. Isaías 44:22. Dice: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Entonces, he disipado sus pecados como en una nube, dice otra versión. Entonces, Salmo, ahí está también el Teilín 106, verso 30. Teilín 106, verso 30. Dice: entonces se levantó Pinjas e hizo juicio y se detuvo la plaga. Dice otra versión: Pinjas se puso de pie y oró, dice así. Con sus plegarias, Pinjas trajo la compasión para Am Israel, aquel que despierta el poder de la plegaria, invoca el mérito de los sadiquín, el mayor sadid
que es Yeshua, leemos en Teilim 16, 2, 3. Teilim 16, 2, 3. Oh alma mía, dijiste a Hashem, tú eres mi Adón, no hay para mí bien fuera de ti, para los kedoshim que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Que hay que tener mucho cuidado en estas versiones. Hay una versión que dice para los kedoshim que están en el polvo de la tierra. Cuidado con eso. Porque los kedoshim no son polvo de tierra. Hay unos que colocaron, hicieron una mala traducción, colocaron, dicen los kedoshim o los justos que descansan en el polvo de la tierra. Esa es una mala traducción. Otros dicen que yacen en el polvo. No, la verdadera traducción acá es así. Dice, le digo a Adonai, tú eres Adonai, mi bondad no es para beneficio tuyo, sino para los kedoshim que están en la tierra, que están, para los íntegros, en quienes mucho me complazco. Así es la verdadera traducción. Podemos así entonces comprender bien del hebreo mismo, para no confundir los términos. Likdoshim, asher ba'aretz, Gemma ve'adire kol jefivan. Porque acá está hablando de Ares, no está diciendo, aquí está diciendo de la tierra, no está hablando de polvo. Este mérito nos lleva a la tierra apartada y permite la revelación del acto de la creación. Por lo tanto, la descripción que hace la Torá de las acciones de Finjas enseguida inmediatamente por el censo de la familia de Israel, de quienes Hashem testifica que son todos tzadikim, y es seguida inmediatamente por las leyes de la herencia de la tierra. Dice aquí le doy mi pacto de Shalom. Como resultado de vengar la inmortalidad de Sinri, Finjas alcanzó la cualidad de amor asociada con Abraham. El Ahabá y la Shalom son sinónimos, sí. Así que Finjas obtuvo un pacto de Shalom, una quejuná eterna. Vamos a ir 27, 18. Dijo Hashem a Moshe, toma para ti a Yehoshua, hijo de Nun, hombre poseedor de Ruach, y posa tu mano sobre él. Entonces Moshe recibió la orden de poner sus manos sobre ¿quién? Sobre Yehoshua. Y el propósito de las manos es triple, de la imposición de manos. Es una función triple. 1, identificarlo. 2, transmitir la unción. Y 3, instalación. En muchas ocasiones hay una combinación entre las tres, como en el caso de Yehoshua. Se pueden hacer una y una, pero en el caso de Yehoshua Minú eran las tres. Sí. Que fue instalado en su ministerio como sucesor de Moshe, por la imposición de ¿qué? De manos de Moshe delante del pueblo, en Bamidbar 27-23. Al mismo tiempo, le fue transmitido Ruach de sabiduría, como está escrito en Devarim 34:9. Devarim 34:9. Dice, y Yoshua bin Nun fue lleno del Ruach de sabiduría, porque Moshe había puesto sus manos sobre él. Esto viene esto ya lo hacían siempre los hijos de Israel cuando iban a transmitir, o el paso de mando, así se llama, se hace el paso de mando. No es que yo me voy corriendo y me monto en un lugar así y ya no. Ya yo soy maestro de Torah, o ya yo soy el... No, eso no es así. Tiene que estar para tener lo que tenía Rashaul, tuvo que estudiar bajo los pies de Gamliel, tuvo que estudiar bajo los pies de Gamliel. Entonces no es así que yo vengo, yo me armo, no. Eso es un orden, Elohim es de orden, un desastre. Es un orden. Al que es llamado se llama así de esa forma. El que viene se va de una comunidad y hace lo que quiera, es un desastroso. Las cosas son con orden.
¿eh? Es un paso de mando, es un ejército, es como un ejército. De que llega, yo soy general y ya no. O yo soy teniente y ya no. Tiene que pasar por órdenes, pasar de un nivel a otro, y que sea ratificado por el profeta. Orado, la transmisión, imposición de manos. Entonces tiene el propósito de transmitir algo y puede haber dos tipos de transmisión. Una cosa, hay que tener cuidado. Transmisión del pecado, en el caso de los machos cabríos en Yom Kippur, y los animales, que son los sacrificios, que son sacrificados. Y la transmisión del Rúa, como en el caso de la sanidad de liberaciones hecha por medio de Yeshua y sus talmidim, cuando el Ruach HaKodesh fue dado a los talmidim en Hechos 8:18, para que anoten y lean en sus hogares. Entonces, veamos acá. Bamidbar 28:2. Bamidbar 28:2. Dice, ordena a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi alimento para mis fuegos, aroma de mi agrado, sean cuidadosos en ofrendármela en su tiempo designado. Vean allí. Entonces, vamos acá. Aquí viene lo que es, hay que tener cuidado en presentar mi ofrenda, mi alimento, mis ofrendas encendidas, aroma agradable. En el resto de la parasha encontramos un resumen de los sacrificios que toda comunidad tiene que entregar en los tiempos señalados. Diarios, ¿ve? El 28:3:8 muestra los diarios mañana y tarde. En el 28:9-10, los semanales, los de cada Shabbat. El 28:11-15 aparecen los mensuales con cada Rosh Chodesh. 28:16-25, anuales como Pesach, Hag HaMatzot. También tenemos otros anuales que es el 28-26-31, anuales que es Bikurim, Shavuot, esos anuales. 29:1-6, anuales en Yom Teruah. Sí, ahí vemos también 29:7-11, anuales en Yom HaKippurim. 29:12-34, anuales en Sukkot. 29:35-38, anuales en Shemini Atzeret. El texto de 28:1-8 están incluidos en la oración de Shacharit por la mañana y por Minjá por la tarde. En las horas cuando se presentaban los sacrificios en el templo junto con el incienso, fue el momento para presentarse delante de Akadosh Baruj Hu en oración. Vamos a ver Lucas 1:10. Lucas 1:10. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Vean que estaba toda la población orando a la hora del incienso. Lo vemos ahí en Lucas 1:10. El que da un animal para ser sacrificado en el templo tenía que estar presente en el momento del sacrificio de su animal. Sin embargo, cuando se ofrecían los sacrificios de toda la nación, no se podía estar presente todo el pueblo. Por esta razón se establecieron grupos de israelitas que pudieran estar presentes como representantes del resto del pueblo durante los sacrificios, como un grupo de 24, 24 grupos de Coanín y Levín o levitas que se turnaban para servir. También hubo 24 grupos de israelitas, habitantes de Jerusalén y de todas las ciudades del país, que se turnaban ¿para qué? Para venir al templo, para estar presentes durante los sacrificios que fueron dados por todo el pueblo. Las plegarias, entonces vemos allí, de nuestro amado pueblo, están conectadas con los sacrificios que habían en el templo, como está escrito en Daniel 6:10. Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, en su aposento superior, tenía ventana abierta en dirección a Jerusalén, y como lo sabía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando toda delante de su Elohim. ¿Por qué oraba 3 veces al día? Porque le gustaba nada más. Porque era más chévere y cómodo. No. Daniel lo hacía
Él supo el documento, oraba en dirección a qué? A Jerusalén, como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando toda. 3 veces. En Hechos 3.1. Hechos 3.1. Y Kefa y Yohanan subían junto al templo a la hora 9 de la tefilá. ¿Qué hacía Kefa y Yohanan? Subían a la hora 9, la oración de la oración, a su tiempo señalado. Las ofrendas tienen que presentarse en un tiempo señalado. Lo mismo sucede con las oraciones. Tienen su tiempo límite. No se puede orar Shaharí a las 3 de la tarde. Cada cosa en su tiempo, como dice ahí el texto. El tiempo es muy importante para Hashem. A nosotros nos toca santificar el tiempo. Es parte de nuestra boda a Hashem hacer las cosas a su tiempo. No fuera de tiempo, como está escrito en Eclesiastés 3:1 al 15. Todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere bajo el cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de desechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de obedecer, tiempo de guerra y tiempo de shalom. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Elohim ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha sido de eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Elohim desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer el bien en su vida, y también que es don de Elohim que todo hombre come y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Elohim hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo que hace Elohim para que delante del hombre teman todos ellos. Entonces lo que es, ya ha sido, lo que será, ya fue. Elohim busca lo que ha pasado. Entonces, el factor tiempo es muy importante acá, ¿ves? Es muy importante todo el consejo de Akadosh Baruj Hu. Uno puede hacer cosas buenas fuera de tiempo y estar haciendo mal, ¿ves? Cada cosa tiene su tiempo. Puede ser que, yo hice shaharit, qué bueno, eso es bueno, pero lo puede estar haciendo mal, ¿eh? Uno puede hacer cosas buenas fuera del tiempo y está haciendo mal. Bamidbar 28:3. Y les dirás, esta es la ofrenda ígnea que ofrendarán a Hashem, de corderos en su primer año, sin defectos, 2 al día, como ofrenda de elevación permanente. Entonces el famoso Korban también, que siempre se dice, ¿por qué dicen todo el tiempo lo mismo? En Minjá y también lo dicen en Shaharit. Bueno, el Korban también, sacrificio continuo de los 2 corderos al día, fue costeado por el medio shekel que el pueblo dio una vez al año como tributo para el templo. El sacrificio de la mañana cubría los pecados cometidos durante la noche y el sacrificio de la tarde cubría los pecados que habían sido cometidos durante el día. 28:3, vamos ahí, después 6 y 8. 28:6 dice, 3. 28:3 dice, y les dirás, esta es la ofrenda ígnea que ofrendarán a Hashem, de corderos en su primer año, sin defectos, 2 al día, como ofrenda de elevación permanente. Vean lo que dice acá. ¿Por qué se repite esta frase 3 veces? Se repite en 2:3, se repite en el 6 y en el 8 también. Justamente 28:3, 28:6 y 28:8. ¿Por qué se repite esa frase? El 6. Es la ofrenda de elevación permanente realizada en el monte Sinai como aroma agradable o ofrenda ígnea a Hashem. Dice el 8. Y el cordero segundo harás al atardecer como la ofrenda farinácea de la mañana y como a su libación harás una ofrenda ígnea de aroma agradable para Hashem. La ofrenda encendida, siempre esta frase
ofrenda encendida. Se repite 3 veces. Hashem está enfatizando la necesidad de presentar la ofrenda con fuego. Por eso dice ofrenda encendida, 3 veces. Nuestra entrega tiene que ser acompañada con un corazón ardiente para que ese olor agradable para él. Tiene que estar con fuego, con esa cabana. Ay, otra vez, no haga eso. Es hacerlo con mucha intención. Todos los días, como yo le decía, como el martillo, dando y dando, hasta que el clavo quede allí. Lo mismo sucede con la libación. El vino no puede arder sobre el fuego. Por eso había un canal en un lado del altar donde se derramaba el vino delante de Akadosh Baruj Hu como libación. Sin embargo, el vino tenía que arder, de ser fermentado para que pueda arder. El texto de la Torah exige que sea una bebida fermentada embriagante, shehar. El vino ha pasado por un proceso de fermentación y tiene más ardor que el jugo de uva, lo cual es necesario que sea aceptable como ofrenda de libación. Encontramos allí el mismo principio que de la ofrenda encendida. Tiene que haber fuego en el corazón cuando estamos orando para que sea aceptable delante de Hashem. Esto nos enseña que las oraciones sin kavaná es oración sin fuego, sin intención clara. Son inútiles. Una oración que no tiene intención, concentración y emuná o fe es una oración inútil y no llega ni al cielo raso. No llegan al cielo como olor grato o fragante. Pongamos entonces fuego y fermentación espiritual en nuestras oraciones delante de Akadosh Baruj Hu. Leer un salmo 500 veces sin intención no llega. Ni al machimbre llega. No llega. Bamidbar 28, vemos allí que Bamidbar 28, 9, 10 del Shabbat hablan de los. Ofrecerás ¿cuántos corderos? 2 de un año. Sin defecto, 2 décimas de una efa de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal y su libación. El sacrificio de ascensión de cada Shabbat será, además del sacrificio de ascensión continuo, su libación. En Shabbat hay una ofrenda adicional aparte de los 2 corderos diarios. Esta se llama Musaf. Musaf es adicional. De allí viene la oración llamada Musaf en el Sidur, en los libros de oraciones. Vamos ahí, Bamidbar 28:11. En sus novilunios ofrendarán una ofrenda de elevación a Hashem, 2 novillos y un carnero, corderos en su primer año, 7 sin defectos. Vean ahí, ¿ve? Entonces vemos allí, cada cuántas veces se hacía eso. En todos los meses, cada mes. Al principio de cada mes, presentaréis una ofrenda, y es bien claro. En la luna nueva se ofrecen 2 novillos, un carnero, 7 corderos, harina, aceite, vino, macho cabrío, además de 2 corderos diarios. Esto nos enseña que en cada luna nueva, Hashem espera una nueva entrega total de nuestra parte. El total de animales ofrecidos en Rosh Chodesh son 10 más 1. En el número 10 representa ¿qué? La totalidad. Los 10 animales que se dan en la ofrenda de ascensión son símbolos de nuestra entrega total. El macho cabrío nos habla de la muerte del Mashiach por nuestros pecados, porque recuerden que es un mini Yom Kippur. La cantidad de un hin es casi la misma que un galón. Una efa contiene aproximadamente 25 litros. Otros textos hablan del novilunio, Rosh Chodesh, que se encuentra en Bamidbar 10 y en 1 Samuel, para que anoten. 1 Samuel 25, el Salmo 81, 3 al 5, Salmo 104, verso 19, Isaías 66, 23, Ezequiel 45, 17 y Colosenses 2, 16 al 17. También el día de los primeros frutos en Bamidbar 28, 26. Dice: en el día de las primicias,
cuando ofrenden la ofrenda farinácea nueva a Hashem en su festividad de las semanas, convocación apartada será para ustedes, ninguna labor trabajosa harán. Y entonces vemos acá ¿cómo se llama eso? Bikurim. Bikurim, también el día de los primeros frutos, ¿ve? Bikurim, las primicias. Aquí está escrito la fiesta también, vemos acá en 23.2. En Bamidbar también aparece, está escrito la fiesta de la semana, es vuestra. Esto nos enseña que las fiestas no solamente son de Hashem, sino también son vuestras. Por eso dice así, son mías y son vuestras también. Hashem compartió su fiesta con Israel para hacer momentos de encuentro y de alegría delante de él. Por eso están mencionadas como vuestras fiestas señaladas. Entonces son fiestas de él y también de nosotros. Bamidbar 29:13. Beba Kasham. Dice, acercarán una ofrenda de elevación, una ofrenda ígnea de aroma agradable para Hashem. 13 novillos, 2 carneros, 14 corderos en su primer año, sin defectos serán. En Sukkot se sacrifican en total 70 toros, uno por cada una de las naciones gentiles que existían originalmente, según Bereshit. Vemos allí que así como en Sukkot es la fiesta de las naciones, en el reino mesiánico todas las naciones estarán obligadas a celebrar Sukkot, como está escrito en Zacarías 14, 16 al 19. Zacarías 14, 16 al 19. Y todo lo que sobreviviere de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey, a Hashem de los ejércitos y a celebrar la fiesta de Sukkot. Y acontecerá que lo de la familia de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al rey, Hashem, no vendrán sobre ellos lluvia, y si la familia de Misraim no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia, vendrá la plaga contra aquella que Hashem enviará, y herirá a las naciones que no subieran a celebrar la fiesta de Sukkot. Entonces, este es un castigo, el castigo de Egipto, dice, castigo de todas las naciones, que no suban a celebrar la fiesta de las cabañas. Si uno hace la cuenta de las cantidades de animales que fueron ofrecidas durante los tiempos, de los dos templos, sin contar las ofrendas voluntarias, además de los sacrificios personales, llegamos a más de 1 millón de animales. 1 millón de animales no fueron suficientes para quitar los pecados del pueblo de Israel. Nadie fue liberado de la inclinación al mal, como está escrito en Hebreos 10:11. Hebreos 10:11. Y ciertamente todo Cohen está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Nadie fue hecho perfecto por estos sacrificios, como está escrito, vemos allí en Hebreos 10:1. Pero la Torá, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Entonces, todo esto constituye una proyección profética del sacrificio del Mashiach ben Yosef, que tiene la capacidad de quitar el pecado del mundo, por medio de la cual tenemos acceso hasta el trono del mismísimo cielo, como está escrito en Hebreos, para acá, Hebreos 10:14. Vamos a ver aquí. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Sí, una ofrenda, ahí dice, ¿qué más dice allí? Y nos atestigua lo mismo el Ruach HaKodesh, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Adón, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. ¿Qué más dice? Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar de Hadashim por la sangre del Mashiach. Acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de emuná, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. En todo sentido tenemos que estar limpios.
Vemos allí en esta parashá lo que es el Mashiach. En el 25, 10 al 13, Pinjas recibe un pacto perpetuo de Shalom para ser Cohen. De semejante manera, Yeshua recibió su Kejuná, mal llamada sacerdocio, según el orden de Melquisedec para la eternidad. En el Salmo, esto es para que lo noten, Salmo 110, verso 4, y Hebreos 7, 17. 25, 13. Por la muerte de una persona israelita hubo liberación para el resto del pueblo. De la misma manera, la muerte de Yeshua trajo redención para Israel y el mundo. Efesios 1:7 y 1 Yohanan 2:2, Hebreos 9:12 y también el 15. El 27 de Números, Bamidbar, 27:16, de la misma manera como Yehoshua fue puesto sobre el pueblo de Israel, Yeshua ha sido puesto por Hashem sobre los hijos de Israel y el mundo entero. Eso está en Mateo 28:18 y Hechos 2:36. Y también está en Números 27:17, Yeshua el buen pastor, que Moshe pidió que Hashem diera a los hijos de Israel. ¿Dónde está eso? En Yohanan 10:11 y hasta el 14 allí. El 27:18 de Bamidbar. Yeshua tenía espíritu, dice ahí en esa versión. De la misma manera, Yeshua recibió el Ruach de Hashem, el Ruach para convertirse en Hamashiach. Eso está en Hechos 10:38. 27:20, de Números 27:20. Yeshua tiene la dignidad del Padre que lo instaló en su ministerio. Yohanan 1:14, ahí tenemos, ¿ve? Y 14:7 al 9. 27:21 de Números o de Bamidbar. Yeshua da la palabra para que entren y salgan los hijos de Israel. Yohanan 10:9 aparece allí. 27:23. Yeshua es sucesor eterno de Moshe, que introduce al pueblo de Israel en el mundo venidero. Sí, muy pronto. Josué, aquí vemos Josué 1, 2, 5 y 6. 28, 3 al 4. Que es el número 28, 3 al 4. Yeshua es el sacrificio continuo que está presente delante de Hashem mañana y tarde. Eso está en Hebreos 7, 27. También en Hebreos 9, 14. Vemos también Hebreos 10, 12 y 14. Revelaciones 13, 8. Y por último, estas son las similitudes que se pueden encontrar. 28, 9. Yeshua está reflejado en todos los sacrificios adicionales de todas las fiestas señaladas por Akadosh Baruj Hu para todos los hijos de Israel. Entonces, en esta parasha encontramos a Yeshua por todos lados. Solamente hay que estudiar. Hay que estudiar las similitudes, así como las vimos con Eliyahu Hanabí. El profeta Eliyahu Hanabí es, como ya se hablaba, es un secreto, porque su cuerpo nadie sabe dónde está. Y se va a manifestar en el último tiempo, en el último de la redención, cuando se tenga que aparecer el verdadero Hamashiach. Pero deben estudiar sus características para poder conocerlo. En Revelaciones habla mucho del profeta Eliyahu, de la manifestación. Y es tan tremendo que debemos discernir los tiempos y saber qué significa en nuestras vidas. Entonces le damos toda Rabá Bacados. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu toratot Torah emet ve'hayolam natan betojeno, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha entregado su Torah, la Torah de la verdad,
y has implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, donador de la Torah, por los méritos del Melech HaMashiach Yeshua. Amén. Shabbat Shalom. Lekulam.